Conocemos la geometría del espacio-tiempo causada por un objeto esférico, masivo y que por cierto no rota, la geometría de Schwarzschild. Hoy veremos cómo el espacio sufre unos cambios muy interesantes. En el espacio-tiempo plano, dos circunferencias tienen sus perímetros, sus radios y cierta diferencia de radios. En el espacio de Schwarzschild, las mismas circunferencias tienen los mismos perímetros, pero la diferencia de radios aumentó. ¿Qué pasó aquí? En el video pasado les dije que es útil saber qué significan las coordenadas. Ya sabemos que los ángulos siguen siendo los azimutales y polares de siempre. El tiempo era algo así como el tiempo medido por un observador desde muy lejos de la estrella, pero la radial sufre un cambio muy dramático. En Minkowski, dado un punto, la radial es la distancia del origen de coordenadas al punto. Ok, en Schwarzschild, ¿la radial significa lo mismo? No, pero sí, de cierto modo. Vamos al espacio plano. Este es el intervalo de Minkowski, plano. Marquemos un origen de coordenadas. Coloquemos a una observadora, Tania, a 700.000 kilómetros de distancia radial del origen, a ciertos ángulos y en cierto momento del tiempo. Ahora pongamos en el espacio plano a otra observadora, Vania, en los mismos ángulos al mismo tiempo, pero más lejos del origen, a 1.000.000 de kilómetros. ¿Cuál es la distancia espacial entre ellas? Ni los ángulos ni el tiempo cambian, así que el intervalo, que recuerden que es el único que nos dará distancias, queda así. La integral es facilísima y obtenemos un resultado esperado. Las separan 300.000 kilómetros. Ahora vamos al espacio de Schwarzschild provocado por el Sol. Suponiendo que nuestras observadoras van protegidas contra el vacío, el calor y la radiación, se colocarán a las mismas distancias del centro del Sol. ¿Diríamos que las siguen separando a 300.000 kilómetros? Pareciera que sí, pero debemos estar seguros. La distancia que las separa es aquella que se mediría si extendiéramos una regla gigantesca desde Tania hasta Vania sin cambiar de ángulos. Esa distancia solo saldrá del intervalo, así que veamos si el intervalo nos da 300.000 kilómetros, como en Minkowski. Ni los ángulos ni el tiempo cambian, el intervalo queda así, y noten que luce diferente al caso plano. Al integrarlo nos damos cuenta de que la distancia de separación no tiene nada que ver con la del espacio plano. Y al sustituir los valores de Tania y Vania nos damos cuenta que la distancia ya no son 300.000 kilómetros, sino un poquito más, casi 526 metros con 52 centímetros extra. ¿Qué pasó aquí? A ver, tratemos de dar sentido a esto. Volvamos al espacio plano. Tracemos circunferencias cuyo centro sea el origen y los radios sean las distancias de Tania y Vania. Esta vez dejemos la radial fija. Al recorrer el ángulo polar desde 0 hasta 2π, obtenemos los perímetros de las circunferencias. Si hacemos lo mismo en el espacio de Schwarzschild, obtenemos los mismos perímetros. Entonces tenemos circunferencias con los mismos perímetros, pero la diferencia de distancias de Schwarzschild es mayor a la diferencia de radios, lo que significa que los radios fueron alterados. ¿Cómo es posible?
La culpa es de la curvatura del espacio-tiempo de Schwarzschild. La masa de la estrella es tan grande que sume, por así decirlo, al espacio-tiempo, expandiendo las distancias. Con la masa del Sol, los 300.000 kilómetros aumentan 526 metros. Si usamos 10 masas solares, la distancia crece en 5.265 metros. Y si usamos mucho más... Ok, nos estamos adelantando. Es como la contracción de Lorentz, pero en relatividad general. Contracción porque si en el espacio-tiempo plano con una regla gigante puedo cubrir los 300.000 kilómetros que separan a Tania y Vania, en el espacio-tiempo de Schwarzschild esa misma regla no cubrirá la distancia radial real entre Tania y Vania. Es más chica, se contrajo. Y como el espacio-tiempo de Schwarzschild es simétricamente esférico, los ángulos no son afectados. Por eso el perímetro no cambia. Este ejemplo nos enseña por qué las cantidades físicas salen del intervalo y no de las coordenadas. Las coordenadas son etiquetas de puntos en el espacio-tiempo, pero por sí solas no nos dicen mucho sin una métrica. En una página que por desgracia no recuerdo, leí un ejemplo buenísimo. Las coordenadas son como los nombres de las calles. Puedes ubicarte con ellas. Estás en la 1, la 2, la 3, pero no te sirven para saber si las calles están igualmente separadas. Si caminar de la 1 a la 2 es lo mismo que caminar de la 2 a la 3. Hasta que combinas los nombres de las calles con la métrica usando el intervalo, sabrás cuánto están separadas realmente las calles. La radial de Schwarzschild no representa la distancia radial. Entonces, ¿por qué le llaman radial en todos lados? Porque sí funciona como etiqueta radial. Me explico. Al trazar una circunferencia en ambos espacios-tiempo, el perímetro se conserva. Así que la radial clásica y la radial de Schwarzschild podrían funcionar como el radio de la circunferencia. Pero como la definición de radio es la distancia del centro a la circunferencia, hablar del radio funciona para el espacio-tiempo plano, pero no para el de Schwarzschild. Si expandimos en series a la distancia de Schwarzschild, notamos a la distancia clásica y a las correcciones relativistas, que son positivas, implicando que la radial de Schwarzschild siempre será mayor que la clásica. Y eso es con la diferencia entre circunferencias, porque si se me ocurre calcular la longitud del radio de una sola circunferencia, se me va todo al carajo. Así que, para evitar hablar de radios, se prefiere definir a la radial de Schwarzschild como la distancia resultante de dividir el perímetro de una circunferencia dada entre 2π. Otros prefieren usar esferas, pues su área tampoco cambia. Es cuando nos alejamos de la estrella que la diferencia de distancias de Schwarzschild prácticamente coincide con la clásica. A la radial de Schwarzschild aún se le llama radial, porque sí sería el radio de una circunferencia que pasa por un punto si ésta estuviera en el espacio plano, pero debemos olvidar que se trata de la distancia que recorreríamos del centro de la estrella al punto. Así que si bien esta R no representa la distancia de un centro a un punto, en términos de circunferencias sí nos puede dar una idea de más o menos dónde andan los puntos, las observadoras y quién está más lejos. Es una buena pauta para ubicarse. Cuando observamos esta métrica nos damos cuenta que al alejarnos del objeto masivo recuperamos la métrica plana. Esto significa que lejos de la estrella podemos seguir usando las leyes de Newton. Está bien, pero estando cerca ya vimos cómo la estrella perturba el espacio-tiempo, dándonos una gravedad más intensa y más rica en detalles. Lejos del Sol las leyes clásicas funcionan bien en la Tierra, porque la métrica de Schwarzschild está debilitada y aplanada. Cerca de él ocurren cosas interesantes. Ya vimos que de por sí estando quietos el espacio-tiempo es diferente. Si agregamos movimiento en todas las coordenadas, pasará algo que nos motivará a comprobar el poder predictivo de la relatividad general, resolviendo con ayuda de la métrica de Schwarzschild uno de los misterios que le dio muchos dolores de cabeza a los astrónomos por un largo tiempo.